Ayer habíamos quedado en el final del proceso. Habíamos analizado las aristas más importantes o los ejes más importantes con las cuestiones más delicadas, como la cuestión de la represión, la cuestión de los crímenes de lesa humanidad, la desaparición de personas, también del otro lado, ¿no? Como decía, sostenía Alfonsín, la teoría de los dos demonios, también la actuación de las cúpulas y de las agrupaciones armadas que también infligieron obviamente daño al Estado, a la población civil, etcétera, etcétera. Pero ya habíamos dejado muy bien delimitado el margen por el cual una circunstancia es terrorismo de Estado y por la cual la otra no. Son o entran dentro de los delitos comunes, más allá que el Estatuto de Roma, por el cual ya le habías explicado, muchos familiares de muertos producidos por la subversión están planteando en tribunales la reapertura de sus causas por el Estatuto de Roma, en el cual el Estatuto de Roma va a establecer que la violación de los derechos humanos no solo es del Estado, o el famoso terrorismo de Estado que conocemos, sino también por agrupaciones políticas o agrupaciones armadas que van a intervenir en un tiempo, en un espacio, en una cuestión geopolítica, en un territorio nacional, y que también van a ocasionar, por cuestiones de políticas, de odio racial o religioso, acciones delictivas y acciones armadas. Pero eso está en la justicia. Hasta ahora los pedidos concretos que se han realizado han sido denegados. El último caso es el caso del famoso coronel Larraburi, que estuvo secuestrado en una cárcel del pueblo más de un año, ¿no es cierto?, por el Ejército Revolucionario del Pueblo, torturado diariamente, perdió más de 30, 40 kilos, porque era un experto, uno de los mejores expertos en explosivos de la Argentina, y atento a no dar su conocimiento y trabajar para ERP, en este caso. Se lo mantenía en cautiverio hasta que fuerzas del orden se fueron aproximando a la zona donde estaba en cautiverio y entonces se lo eliminó físicamente, ¿no es cierto? Estas son las realidades de lo que vivimos. Hemos visto también dentro del proceso, obviamente, el quiebre constitucional, cómo se conformó la estructura orgánica del Estado, es decir, cómo se desplazó la Constitución Nacional a favor del Estatuto y Reglamento del proceso de la reorganización nacional, cómo afectaron los otros poderes, el rol que jugaron los otros actores que permanentemente Novaro nos va diciendo, nos va marcando, es decir, la prensa, los medios de comunicación, no solo la prensa, los medios de comunicación, los empresarios, los sindicalistas, el proceso a veces desde la economía, con las cuestiones de apertura de mercado, inflación, los conflictos regionales del proceso. Habíamos pasado también el tema de Chile y Canal de Beagle, nos queda pendiente ahora dentro de, cuando hablemos de la presidencia de Alfonsín, la solución de ese problema. Lo habíamos hecho un anticipo y ahora lo íbamos a terminar ese tema. Y quedamos entonces ya habíamos pasado la presidencia de Videla, la de Viola, habíamos ingresado en Galtieri y estamos acá. Ese es el punto desde el cual vamos a arrancar. Desde la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas y algunas cuestiones económicas. Hemos hablado de un personaje ayer bastante nefasto para la historia argentina, como es Domingo Felipe Cavallo, ¿no? Y ahora vamos a anotar algunas cositas, aquí algunos conceptos de Cavallo en esta etapa final del proceso, ¿no? Funcionario del proceso, funcionario de Menem, funcionario de la Rúa, para que ustedes vean que los gobiernos pueden ser de iure, pueden ser de facto, pueden ser democráticos, pueden ser dictaduras, pueden estar a la derecha, al centro, un poquito más a la izquierda, pero los ministros de Economía
señores de nuestro Estado Nacional pertenecen a un establishment, a un conjunto de personas que tienen una línea ideológica. Lo hemos visto, ayer trabajamos intensamente ese tema con Crio Herbacena en el Longaniato. Él pretendía una cosa, Onganía, no vamos a retroceder, pero pretendía una visión de Estado y economía, y su ministro hacía otra cosa. La famosa línea de los que se llaman los Chicago Boys, es decir, el conjunto de economistas que son másters en los Estados Unidos, pero que jamás Estados Unidos lo tendría como funcionario. ¿No es cierto? Eso le da la pauta. Son funcionarios virreinales de Estados Unidos. Funcionarios que son o hacen toda su política a favor de Estados Unidos y de los entes crediticios como Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es algo que hay que tener muy claro y en cuenta. Porque hay personajes que es increíble que si estamos hablando de una apertura democrática, que vamos a hablar ahora de Alfonsín, gran parte del establishment de economía del proceso sigue en la cartera durante la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín, de Carlos Saúl Menem, de la Rúa, y sucesivamente. Algo nos marca. Novaro no va a entrar en eso porque no es específicamente, pero alguna vez ustedes pueden estudiar con algunos autores esa cuestión del poder real oculto detrás de los poderes formales. Norberto Galazo, por ejemplo. La historia de la deuda externa argentina. Un autor de izquierda. Fantástico. Más allá que uno puede estar a favor o no de la izquierda, pero acá hay que, ustedes son hombres del derecho y tienen que leer todas las posturas, porque no solo les sirve su formación, sino para poder tener una visión de conjunto. Y entonces ahí nos va a describir estos personajes increíbles. Dije Cavallo porque ahora vamos a tener una vinculación en el gobierno de Galtieri, vamos a hablar la misión de claudicación y entrega de los derechos argentinos en Malvinas, lo hizo Cavallo primero como ministro de Relaciones Exteriores, luego pasó al Ministerio de Economía. Ustedes saben que Cavallo debuta como ministro de Relaciones Exteriores con Menem, luego va como ministro de Economía. La claudicación económica y entrega de todo el Estado argentino a las multinacionales o a los intereses de las multinacionales. Bien, vamos a la guerra de Malvinas. Novaro, y esto acá se divide, Novaro, vuelvo a remarcar, lo hace desde una historia sociológica, de la ciencia política. Va a haber algunos pequeños, no digamos errores, pero pueden ser errores de tipeo en el libro, como que la guerra se inicia el 2 de mayo, con algunas cuestiones menores que vamos a tratar de encarrilar. La guerra de Malvinas es un capítulo apasionante de la historia argentina, porque así como contábamos ayer, y los marca Novaro hoy en algunas páginas, estamos hablando desde la página 182. Para los nuevos van a ver que en algunos tramos yo voy leyendo o marcando partes del libro. Y en lo otro, obviamente, voy explicando. Pero para que ustedes se ubiquen, desde ahí comienza la clase. Pero para que entiendan, la Guerra de Malvinas, les decía, es un capítulo apasionante. En la historia argentina, señores, hay 3 temas. Si ustedes van a las librerías, van a comprar libros o ven lo que es la bibliografía, la producción literaria sobre, aunque parezca mentira, Juan Manuel de Rosas, ya ha pasado mucho tiempo, el peronismo, el tema central de la literatura argentina, de la historiografía, a favor, en contra, en el medio, y la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas debe ser estudiada desde muchos aspectos, porque no podemos caer en el facilismo o en las líneas de Novaro muy tenues allí que fue un zarpazo de Galtieri o del proceso para perpetuarse en el poder. Sí,
si hacemos una línea del tiempo, lo desatinado del final del proceso y las características propias de Galtieri, vamos a ver que podría ser así. Pero nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, porque si no nos va a pasar lo que nos pasó en la Guerra de Malvinas, con los que llevaron adelante la guerra. Si no conocemos al enemigo, si no conocemos con quién nos enfrentamos, si no sabemos qué somos como Estado, quién es nuestro enemigo central. Antes de que seamos Argentina, ya hemos tenido conflicto con ese Estado, con Gran Bretaña. Nosotros tuvimos la primera y segunda invasión inglesa, 1806, 1807. Ahora le pregunto, ¿fue el primer combate con los ingleses? No. Los ingleses en 1770 y pico ya establecen una política para destruir el Reino de Indias, es decir, el conjunto de territorios de lo que es hoy, vamos a situarnos en la América del Sur, para frenar ahí o quedarnos ahí, que pertenecían a España, con un ataque o con unas pinzas en 2 o 3 lugares. Uno de esos lugares es la isla Malvinas. Ya está puesto por el almirante Hoffman del almirantazgo británico en 1740. Punto estratégico. El otro es el ataque al Río de la Plata y el otro es Cartagena de Indias, en Colombia. Porque de Cartagena de Indias, muy cerca de lo que es Panamá y la confluencia de ambos océanos, ambos de cada lado, de esa parte de América que se va a estrechar, era el ataque de pinzas para avanzar sobre la América española y desde Buenos Aires. Pero Malvinas es un punto estratégico. Nosotros hemos combatido con los ingleses, antes de 1806 hemos recuperado las Islas Malvinas, en 1770 de los ingleses, en el Tratado General de Límites con los españoles, con tropas que partieron desde Buenos Aires. Todavía no éramos virreinato. 6 años después se crea el virreinato del Río de la Plata, que es el antecedente, el 1 de agosto de 1776, que es el antecedente de nuestra patente de nacimiento, nuestra partida de nacimiento. Justamente lo crea el Carlos III de España como punto central geopolítico de desplazamiento de las autoridades españolas que estaban en Lima, la más cercana política administrativa, al Río de la Plata, para el control del Río de la Plata, los pasos interoceánicos, Malvinas, y ¿saben qué decía? Las tierras australis. ¿Qué son las tierras australes? La Antártida, señores. Fíjense dónde nos vamos para caer en una simpleza. No, el borracho de Galtieri fue a la guerra de Malvinas. Que el Estado inglés se pudo haber aprovechado de la debilidad y de las consecuencias que no sabía qué hacía Galtieri, sí, obviamente. Porque las naciones de primer orden están listas para combatir siempre e imponer sus cuestiones y aprovechar las debilidades de los estados. Obviamente, tenemos combates en Colonia de Sacramento, enfrente de Buenos Aires, con los piratas holandeses y británicos. Todavía no llegamos a 1806, y en nuestra historia lo tenemos como la primera invasión inglesa, el primer encuentro con los ingleses. No, ya lo teníamos antes. Carmen de Patagones. Carmen de Patagones, donde la Argentina, en una visión estratégica de Alfonsín, iba a querer cambiar la capital. Uno de los proyectos que vamos a analizar, la ley 23.512. ¿Y qué es Carmen de Patagones? El punto clave estratégico donde nace la Patagonia. Desembocadura del río Colorado. La nueva pampa húmeda, si queremos, que está inexplotado. Los ingleses, allá por 1700 y pico, se fijaron en Carmen de Patagones. A partir de 1806 también hemos tenido conflicto con los ingleses. Hemos tenido una guerra en 1845. Por ello, el 20 de noviembre es el Día de la Soberanía Nacional. ¿Por qué? ¿Porque estábamos tirándonos flores con los ingleses? No, estábamos defendiendo la navegación de nuestros ríos interiores. Porque los ingleses, con el pretexto del comercio y de la libertad y de los derechos civiles, ingresaban y forzaban
sí, una flota de 90 barcos mercantes, pero toda una flota militar previamente, en la que la Argentina, con Rosa a la cabeza, y por eso San Martín le da su sable, ante la falta de recursos, ¿qué hace? Porque ahí está el objeto, obligado fue una derrota, pero ahí está la resistencia. Colocar canoas cada 20, 30 metros y circularla o pasarla de punta a punta, o sea, de cada ribera del río, con 3 cadenas. Y los 2 barcos de la flota de guerra confederada en el centro. Ese es el mensaje. Cerrábamos el río con 3 cadenas. Ese era el mensaje a los ingleses. Ustedes van a pasar, sí, pero ese es el acto de demostración de la soberanía de nuestros ríos. Y eso es lo que remarca San Martín. Cuando en Europa dice los argentinos, con este hecho demuestran que no son simples empanadas que se comen con abrir la boca. Fíjese todo lo que estamos hablando. Y no llegamos al siglo XX, al Tratado Roca-Runciman, al Tratado de Paz de 1825, que ya había pasado, 1845 fue el conflicto. Y la Argentina pierde varias batallas con los ingleses. Obligado, Tonelero, Quebrachal. Pero las fuerzas, lo que había, corrían por las riberas y donde el Paraná se entrechaba, combatían. A la noche le tiraban canoas incendiadas que chocaban contra los buques. La primera parte de la flota militar británica era los primeros barcos de hierro, a vapor, etc. Fíjense, tecnología, la misma diferencia tecnológica que pasó en Malvinas. Pero detrás venían los mercantes, en que algunos eran del viejo sistema de barcos de madera, etc. Y ahí se producían. Efecto final de esto. Los ingleses, cuando terminan de volver, porque venían a Corrientes, fueron a Asunción, cuando volvieron, se dieron cuenta que era impracticable, porque cada lugar del río había un combate. Salieron de esa expedición y dijeron, nunca más entramos. Y Rosas logra un armisticio y que la flota francesa e inglesa se paren frente al puerto de Buenos Aires, hicen la bandera nacional al tope de sus barcos, nuestra bandera, y tiren 21 cañonazos. Es el tratado Arana-Macó. La Argentina, derrotada militarmente, triunfa espiritualmente por un objetivo. Luego van a venir la década del 30, ya analizamos el proceso porque daba la parte económica de la Segunda Guerra Mundial, neutral, pero porque quería Gran Bretaña, porque fuimos, ya lo analizamos eso, el granero, la logística alimentaria de los ejércitos aliados. Y llegamos a la Guerra de Malvinas. Ayer hablábamos que en 1976, a menos de 30 días del golpe, la Argentina había tenido problemas en el Atlántico Sur, muy cerca de donde se perdió el Ara San Juan, con buques británicos que estaban haciendo una exploración. Atento que en 1973 se establecía por una resolución de Naciones Unidas que los ingleses debían sentarse a la mesa a negociar la soberanía, cosa que al día de hoy no hacen. Ahora ustedes dirán, ¿fue una trampa? Sí, les puedo anticipar que la Guerra de Malvinas fue una trampa. ¿Cayó inocentemente Galtieri? Y yo creo que sí. ¿O no? Eso juzgará la historia, porque él no habló después de la Guerra de Malvinas. No hizo sus historias póstumas, pero vamos a hablar de algunos conceptos interesantes. Y en este aspecto, volviendo a Arauz Castec, el 14 de febrero de 1976 se produce estos incidentes. Se llama la expedición oceanográfica de exploración petrolera, prospensión sísmica por si hay gas, y de las corrientes de las distintas especies marinas, porque los ingleses evaluaban no solo la posición estratégica, sino lo económico de Malvinas, que es lo que tiene hoy. Tiene petróleo, tiene gas, hay oro en Malvinas, en los ríos, pequeños ríos de agua, y tiene la proyección antártica y el paso interoceánico. Esa es la importancia de Malvinas. Y se superpone desde Malvinas y Georgias del Sur un 60% o más a nuestra
corta, enorme, que lo tenemos en un mapa fuera de cuadro, como bien explicaba Scalabrini Ortiz. Somos tan colonizados mentalmente que no tenemos un mapa en escala real. Ponemos el continente, que tiene 2,5 millones de cuadrados, kilómetros 2.800.000, y dejamos afuera de cuadro, en un cuadradito chiquitito, la Antártida, que el sector antártico es 4,5 millones de kilómetros cuadrados. 2 veces el continente. Fuera de escala. Si no conocemos nuestra geografía, no la sabemos defender. ¿Y para qué sirven las Malvinas? Para proyectar esa posición geopolítica a la Antártida, de los puntos más extremos y orientales de un país. Así salen los sectores antárticos. Hoy, entre Chile y Gran Bretaña, nos sacan toda la Antártida. Los chilenos por lo que ganaron territorio en el Beagle. Esas 3 islas, ¿para qué servían? Para la proyección antártica. Y nosotros, Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, para la proyección antártica. Pero volvemos a 1976. Arauz Casté, canciller de Isabel Martínez de Perón, nos dice: de persistir estas circunstancias, en breve tendremos una guerra por Malvinas. En esto desacertado, volvemos al proceso, y a Galtieri, de las circunstancias, se puede decir, ¿fue un zarpazo? No sabemos. Pero ya podemos descartar varios elementos incluso que nos dice Novaro. ¿En qué aspecto? Porque Novaro nos dice que la acción de Malvinas se da, había una cuestión gremial, paros, una gran movilización 30 de marzo de 1982, y atento a esa movilización se activa el Plan de Malvinas. Es cierto, como dice Novaro, Macera, Anaya, Galtieri, todos los sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas siempre tuvieron en vista la recuperación de Malvinas. Estos planes no se inician ahí. Se inician, el que estudia geopolítica, lo que nos dedicamos a la geopolítica y a estas cuestiones, sabemos que se inician con las órdenes de Perón en su primer gobierno. De los planes que todos los años las Fuerzas Armadas realizaban para la recuperación de Malvinas. Con los planes que, ¿cuál era el tema? Y ahora recomiendo 2 libros, de la izquierda y la derecha, para que ustedes vean cómo se ponen de acuerdo en este mismo punto. Jorge Abelardo Ramos, La historia del servicio secreto británico en la guerra de Malvinas, de izquierda, y no es de derecha, pero es un profesor de la Escuela Naval, Carlos Bartolomé, que escribe El conflicto pendiente del Atlántico Sur y nos muestra la estrella polar, que es la identificación de la OTAN. Ahí está el tema. La base militar atómica hoy en Malvinas. Entonces, en estos planes que no vienen del 82, vienen de tiempo atrás, la Argentina siempre tenía esa pregunta, ese intríngulis. Si los ingleses van a pertrechar y armar una base, primero vamos y tomamos, la recuperamos, después vemos qué pasa. ¿Qué es lo que pasó en el 82? Hoy, plantear una guerra de Malvinas, una recuperación, es imposible. ¿Por qué? Porque la base ya está dada. Entonces, esto que se comienza a analizar en 1945 se lleva a la práctica en 1982. Entonces ya no vemos que es una cosa descabellada que el borracho tomando whisky fue y dijo vamos a Malvinas. Ya había un plan de 40 y pico de años. ¿O ustedes quién creen que por qué en el primer y segundo gobierno de Perón hizo todas las compras militares específicas para hacer una potencia naval, portaaviones, etcétera, de avance hacia Malvinas? Y que lo volvió a hacer en su tercer gobierno. El Ara San Juan, que se hundió, y los submarinos que combatieron la guerra de Malvinas son las compras de 1973 de Perón, programadas para ese hecho. El tema era ¿cuándo? No se sabía. Bueno, a nosotros nos pasó lo mismo que a Saddam Hussein, señores. En 1990, Estados Unidos le da el ok a Saddam Hussein, su aliado preferido. Ahora Galtieri, ¿qué era con respecto a Estados Unidos? No era el nuevo George Patton. Acá nos analiza Novaro, querido por Reagan. Era el general preferido de los Estados Unidos. Qué casualidad, los 2 aliados, los 2 niños mimados. 1982, estamos hablando de 1990 el otro, ¿no? Qué casualidad que los Bush andaban por allí, en una administración y en la otra.
padre e hijo. A Saddam le dijeron lo mismo que a Galtieri. Kuwait formaba parte de Irak. El Kuwait es la Malvinas de Argentina. Vayan, no nos metemos. ¿Qué le pasó a Saddam Hussein a las 48 horas de haber tomado Irak? Pasó de ser del demócrata, del gran hombre que iba a democratizar Medio Oriente, del aliado de los Estados Unidos de Europa, a ser el más criminal violador de la lesa humanidad y recibir un ataque feroz de la coalición. Eso le pasó a la Argentina. Es una trampa. A partir de la década del 80, 81, la cuestión de Malvinas se fue cada vez complicando más. No va a estar acá en Novaro, pero lo que hacen historia geopolítica lo apreciamos. Porque la cuestión desemboca en Malvinas no por el paro, porque el paro se realizó el 30 de marzo. Ahora, en el libro que yo les recomendaba de Jorge Abelardo Ramos, ¿cómo me explican ustedes que Margaret Thatcher, en mitad de año, junio del 81, porque ese libro está basado en el informe Franks, que es la cuestión, es una especie de informe político en la Cámara de los Lores contra Margaret Thatcher, porque puertas adentro de Gran Bretaña se la acusa de haber iniciado la guerra de Malvinas. Eso desapareció. La vez que se editó una sola vez, inmediatamente se compró. Y en el informe Franks establece que en junio del 81, Margaret Thatcher da una orden a las Fuerzas Armadas británicas que tengan una fuerza aeronaval para entrar en combate en el Atlántico Sur para marzo-abril del 82. SIC. Explíquenme eso. No hay explicación. Sí hay explicación. Es la escalada de conflicto y ante un mal cálculo de Galtieri, pero ahí ya comenzamos a ver otro tema. El mal cálculo, el error estratégico, el error político, la falta de conocimiento histórico, pero no la cuestión de querer hacer un zarpazo para perpetuar el proceso. O un acto de inconsciencia. Fue un acto reflejo buscado por los ingleses. Y Carlo Bartolomé, en el conflicto pendiente, nos va a describir que la flota británica fue comenzada a prepararse de antemano. Porque volvemos a nuestra línea del tiempo. 30 de marzo, según nuestra historia oficial, 30 de marzo, paro de la CGT, vayamos a Malvinas. Claro, Malvinas desembarcamos el 2. Ahora, ¿cuándo zarpó la flota? La flota argentina zarpó el 28 de marzo con silencio total de radio, sin comunicación, a abatir el objetivo. La única diferencia o la única orden que iban a recibir es no, abortar, volver. Si no, tenían que ir a hacer lo que hicieron el 2 de abril. 48 horas antes del paro. Ahora, ¿cuánto zarpa la flota británica? Pomposamente el 5 de abril en Portsmouth. Pero la primera división de destructores y los submarinos atómicos parten de Gibraltar el 29 de marzo. Y estaban operativos el 7, 8, 9 de abril en el Atlántico Sur. Por eso el bloqueo que no se podía llevar después por vía marítima. Ahora comenzamos a ver que hay otras cosas, otros orígenes, no lo que la historia o estos errores históricos. Las cosas hay que decirlas en su justa medida. Esta no es una defensa de Galtieri, es una defensa de nuestro derecho sobre Malvinas, que debemos conocer. Y los ingleses ya tenían antes del conflicto el aval de la isla de Ascensión, la cadena de abastecimiento. Lean ese libro, Carlo Bartolomé, porque un barco, y este es un ejemplo y después seguimos ya avanzando, no se prepara de la noche a la mañana. ¿En qué sentido? La flota, para que ustedes tengan una dimensión, la flota del tren logístico de la guerra de Malvinas que movilizó Gran Bretaña son más de 130 buques. Más de 130 buques. Entre 40 y 50 no pertenecían a la Marina Auxiliar Británica, que era la vieja línea marítima argentina
que pelearon en la guerra de Malvinas, que hoy no existen, el valor de las empresas del Estado. Algo hablamos de eso ayer, pero no sé si a la tarde o a la mañana, en una de las dos clases, ante una pregunta muy linda que me hicieron, el valor de las empresas del Estado. Esos barcos eran del tráfico común. Por ejemplo, un caso emblemático, el transbordador Norland, el ferry. Ese barco trabajaba diariamente Calais, Francia, Puerto, Dover, Inglaterra. Era un transbordador que llevaba autos. Ahora, ¿por qué los ingleses contrataron ese buque meses antes de la guerra de Malvinas? Final del 81, noviembre, está todo escrito en este libro, lo llevaron a su base naval, le colocaron depósitos especiales de agua potable, le colocaron pistas para helicópteros, le prepararon todo lo que era equipamientos antimisiles, ametralladoras. Eran barcos de la vida diaria comercial británica, que fueron contratados de antemano por el Estado británico y fueron llevados a sus bases navales para prepararlos. Esa es la trampa, que no conocemos. O Galtieri sabía todo eso y decidió por el paro, colocamos el paro el 30 y él ahí dijo vamos a Malvinas, y los ingleses estaban haciendo ciencia ficción, sabían que iba a haber un paro meses antes, 4 o 5 meses antes del paro, y que Galtieri ahí se iba a enloquecer y iba a ir a las Malvinas. Nos cierran nuestra historia. Señores, la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más monstruoso de la humanidad. Si nosotros acá nos quedamos asombrados al leer el Nunca Más, imagínense la lesa humanidad de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero a qué voy? El acta, los actas o el secreto militar de las operaciones más secretas, de inteligencia estoy hablando, políticas, de los acuerdos de líderes, sobre la Segunda Guerra Mundial, terminada la misma en 1945, el Estado británico estableció de 45 años. Por eso en 1990 se están desclasificando todos los archivos de la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes dirán, ¿qué nos quiere decir este profesor? Y le quiero decir algo. Tal vez yo no exista acá, en este mundo, cuando se desclasifiquen los archivos de Malvinas. ¿La Segunda Guerra Mundial para ustedes cambió el mundo? Sí. Más de 60 millones de muertos, geopolíticas. Ahora los ingleses, a una guerrita de 2 islas perdidas, como alguien dijo, fijaron un acta militar de 90 años de secreto militar. Recién en el 2072, van a desclasificar la información, que es lo que está anticipada en el informe Frank, oculto, y que Jorge Abelardo Ramos genialmente lo publicó. ¿Por qué? Porque estas cosas que yo le estoy diciendo van a saltar a la luz. Y Margaret Thatcher va a ser expuesta como que fue, como le dijeron, su oposición política lo hizo para ganar elecciones, para evitar el desguace de la flota inglesa y por el acuerdo que hizo con la OTAN para que hoy sea una base atómica como es Malvinas, desde el cual pueden proyectar su acción militar, ya no de autodefensa, sino sobre nuestro continente. Bien, creo que... ¿Quieren? Seguimos hablando un poquito más de la Guerra de Malvinas. Ahora ya creo que no es una locura del borracho que fue a tomar whisky y dijo, no, vamos a las Malvinas. Dentro de la Guerra de Malvinas se dan cuestiones, recuerdo acá algo marcado por, lo dice Novaro en Black 183, el apoyo que Reagan dio a Galtieri cuando llega al poder. Pero está también la charla en la que Galtieri dice, Reagan establece en pleno proceso del 2 de abril de desembarco que no se haga la operación. Y Galtieri dice, no es así. Al que estaba traduciendo la conversación, repita porque no es así. El traductor que escribe un libro después dice, ¿por qué no es así?
Porque cuando yo estuve en Washington meses atrás me dijeron que no se iban, si había un conflicto por Malvinas, no se iban a meter. Que teníamos la luz verde de recuperación. Esto porque los ingleses estaban en el Atlántico Sur haciendo esa acción de geopolítica y se desata el conflicto en las Islas Georgias cuando un conjunto de argentinos que compraron en 1977 en una licitación vía la Embajada de Inglaterra el desguace de las antiguas factorías bayoneras. Ahora cuando van estos argentinos en un barco de transporte navales, si no tenemos flota mercante, uno alquila los barcos mercantes que tenía la Armada, ahora no tiene, los barcos de aplicación de transporte. Cuando llegan ahí, los británicos se presentan y le exigen pasaporte. Y acá está el problema del conflicto. Hoy a Malvinas entramos con pasaporte, señores. Antes de la guerra de Malvinas entrábamos con una tarjeta de identificación que es una zona en conflicto, valía nuestro documento nacional de identidad y una documentación de acreditación especial de Naciones Unidas. Es una identificación que significa que eso está ahí, no es ni de Argentina ni de Inglaterra, porque entonces los ingleses exigen el pasaporte. Hoy entraron en Malvinas y les ponen un sello, ciudadano argentino, con un sello que dice gobierno británico. ¿Qué es eso? ¿Qué estamos haciendo ahí cada vez que un argentino va a Malvinas hoy? Reconocemos la soberanía expresamente del gobierno británico. Cosa que antes no se hacía de la guerra de Malvinas, por este sistema que le estoy explicando. Los ingleses exigen pasaporte, los argentinos se niegan, consultan a la Cancillería y ahí aparecen los militares que estaban en las Islas Georgias y comienza a desmadrarse, como se dice en la cuestión. La flota va a recibir la luz verde el 22 o 23 de marzo, está pasando esta fecha que yo le estoy diciendo, estos acontecimientos, se asaltan las líneas aéreas del Estado, las oficinas de Encotel, etcétera, que teníamos en Malvinas, se incendian banderas argentinas, etcétera, etcétera, y este es el increchendo que desemboca en la guerra. Yo ni defiendo a Galtieri, ni lo exalto. Coloco estos acontecimientos y sé en claro quién es mi enemigo, porque hoy el Estado argentino carece de hipótesis de conflicto. Ahora los ingleses nos tienen en su hipótesis de conflicto y no nos venden un tornillo que tenga aplicación militar. Qué casualidad que en el proceso de privatización que hace Carlos Saúl Menem y Cavallo, que ya vamos a hablar, los ingleses tomaron las empresas estratégicas que tienen vinculación con el área de defensa. Como por ejemplo la petroquímica que está en La Plata, joya de fabricaciones militares y que peleó la guerra de Malvinas. ¿O ustedes creen que donde se reconvertían las bombas, etcétera, etcétera? Ese es otro capítulo, nuestro material obsoleto. ¿Qué material tenemos? ¿Cómo fuimos a la guerra de Malvinas? Con compras de materiales que no nos servían. ¿Pero por qué? Porque el que hace las armas vende lo que quiere. Yo quiero el mejor avión y me dicen, no, tu presupuesto no te da, llévate esto. Es como cuando el vendedor de auto, ¿no? Uno va a comprar un auto y a veces, depende del bolsillo, le venden lo que el vendedor quiere, no lo que el adquiriente quiere. Y hablábamos ayer, y después ya tenemos que seguir avanzando, porque si no nos quedamos horas hablando del tema de Malvinas. Analizamos el valor de la empresa del Estado y de la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional. Señores, entre la UTN y el CITEFA, Sistema Técnico Científico de las Fuerzas Armadas, hicieron posible el disparo, por ejemplo, de los misiles Exocet. Porque nosotros compramos las armas, pero falta el conocimiento. El hermano menor del Ara San Juan, el San Luis, combatió la guerra de Malvinas, torpedeó varios barcos británicos. ¿Y qué pasaba? El torpedo no explotaba. ¿Por qué? Porque en la composición de la computadora faltaba algo. Las armas se venden, pero cuando hay que activarlas, hay claves
configuraciones, que eso da a quién, el fabricante. Y toda Europa no embargó, esos submarinos son alemanes. Entonces no vino el software de los alemanes. Entonces nosotros con tablitas tuvimos que hacer todo un análisis para lanzar esos torpedos. Lo mismo pasó con el Exocet. Y cuento esto porque vamos a seguir. El Exocet, señores, es como un misil con un corazón humano. Algo fantástico la técnica. El misil tiene una carga militar que es la pólvora y los explosivos, que no explotó en ninguna ocasión, para que ustedes vean que tuvimos un error de fallo en el tiro. ¿Por qué? Porque en la computadora de lanzamiento y el cerebro del Exocet, los ingleses no nos dieron, los franceses, que son los que crearon, no nos dieron los códigos. Entonces los argentinos de la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata y el SITEFA de las Fuerzas Armadas, se reunieron los ingenieros electrónicos, etcétera, etcétera, y fabricaron unas tablas alternativas y colocaron unos sensores y abrieron ese corazón. Lograron que el misil se despegue de los barcos o de los aviones. No se sabía si se iba a activar y explotar, pero lograron hacerlo. Y aún así, lograron bajar de barcos misiles que estaban con las lanzaderas y lo bautizaron muy a lo argentino instalación de tiro berreta. Lo colocaron sobre un acoplado y los ingleses y los franceses no podían entender cómo con un radar de infantería común, un RASIT, de 3-4 kilómetros de alcance, pusimos fuera de combate el crucero pesado Glenmorgan el 11 de junio de 1982, lanzando y engañando al misil como que salía de un barco. Bueno, eso se hizo con el aporte de la Universidad Argentina. Y esos se activaron y bueno, pudieron combatir en la Guerra de Malvinas. Para que ustedes vean también la tecnología. Creo que está de más ya, no vamos a avanzar sobre el tema de Malvinas. Nos deja muchas aristas. La cuestión es, acá Novaro nos dice, de las bajas. Los ingleses dicen 300, sí, muy bien, porque los ingleses recuerden que tienen ese ejército de mercenarios. Y ellos cuentan sus oficiales. La tropa no cuentan. En esos 300 no están los gurkas, no están los chinos, no están los argentinos y latinoamericanos que venían en las tropas británicas. ¿O ustedes creen que no había, en los combates no se hablaban en castellano ambos bandos? ¿Sí? En el libro Comandos en Acción está como, por ejemplo, Joe Hamilton, que es muerto en un comando británico, junto con un comando británico, pero de origen guatemalteco. Para que ustedes vean que los ingleses no cuentan su tropa mercenaria, cuentan su oficialidad. Algún día también vamos a ver allí, en ese acta, los más de 2.000, 2.500 bajas del ejército británico. Vamos a ver ahí cómo se dice, en una operación geopolítica de ataque fantástica, el 30 de mayo de 1982, se tocó el portaaviones Invencible, que al día de hoy los ingleses niegan. Y para la Armada Argentina y la Fuerza Aérea fue hundido. Qué casualidad que el Invencible no volvió con la flota para el desfile naval, volvió al año que viene. Se supone que es otro portaaviones, el Ark Royal, que era de la Armada Australiana, que era gemelo. Allí, señores, alguna vez lean la historia de Castillo, que con su parte de su avión, no al estilo japonés, pero porque fue alcanzado, se estrelló en el puente de mando del Invencible, abanderado de la Escuela de Aviación. Ese 30 de mayo del 82, en una misión imposible, los aviones superetendar de la Armada, que tenían misiles, Exocet, que se lanzaron uno, el último, que tenían la computadora, eran seguidos por 4 aviones de la Fuerza Aérea que no tenían radar. Entonces, ¿qué hacían? Seguían a los 2 aviones de la Armada con las computadoras, visualmente. Silencio de radio, cierra el fuego. A las Islas Malvinas hay 600 kilómetros. Siguen 600 kilómetros más en la nada del océano. Pegan la vuelta y atacan la flota desde el interior del mar. Con algo impensado.
3 reabastecimientos en vuelo. El abastecimiento en vuelo es como el estrés que ustedes tienen antes de rendir. 3 exámenes en un mismo día, en una mesa oral, no lo van a hacer jamás. Se recomienda que después de un reabastecimiento en vuelo, lo recomiendan las naciones como Estados Unidos, su piloto debe ir 10 o 12 días a descansar. Nuestros pilotos volaban todos los días con reabastecimiento en vuelo. En esta misión, 3 reabastecimientos en vuelo. El valor de los aviones que tenían combustible, que estaban ahí orbitando, solos, desarmados, esperando que lleguen los camaradas. Y así se disparó el ESOCET, se perdió la sorpresa, porque una vez que se activó el ESOCET y se fue hacia el Invencible, toda la flota inglesa que estaba alrededor de la misma comenzaron a disparar. Y los 4 valientes, al estilo Segunda Guerra Mundial, sin radares, solamente con 2 bombas cada una de 500 kilogramos, tenían que impactar sobre el portaaviones Invencible. Y así fueron. Hay 2 sobrevivientes, uno es Castillo, que falleció. Ureta es el otro, un capitán de Ureta que sobrevivió, y Vázquez, si no me equivoco, es el otro capitán de la Fuerza Aérea que fallece en el combate. 2 aviones son derribados y uno de ellos pega en el puente de mando. O sea, una vez que es derribado, sigue y se estrella en el puente de mando con sus bombas. El otro le va a pegar en las pistas de aterrizaje. Los ingleses mienten, niegan, lo dicen, bueno, allá ellos. El que sobreviva a usted en el 2072 se va a enterar la verdad. Ahora, lo insólito es que los ingleses, después de eso, por 15 días, no tuvieron vuelos aéreos intensos, hasta que vino un tercer portaaviones norteamericanos a reemplazarlo en la Guerra de Malvinas. Bueno, sigamos. Luego de la guerra, el 14 de junio, se produce un autogolpe a Galtieri, de un general, y por esto le decía yo recién, no va a pasar lo de la Guerra de Malvinas si no sabemos la historia. Un general, Viñone, que qué casualidad que durante la Guerra de Malvinas no dejaba de asistir casi diariamente a la embajada de los Estados Unidos. Porque acá se quemaron los papeles. Como nosotros, que estábamos en el mundo occidental cristiano, que éramos la avanzada de Estados Unidos en la lucha de la contrainsurgencia y contra el comunismo en América, de repente enfrentábamos a ello. Obviamente, no teníamos una política de Estado. Entonces, parte del generalato y parte del propio ejército se negaba a combatir esa guerra, porque combatíamos con nuestro aliado, Gran Bretaña. Son las 2 corrientes internas que siempre estamos hablando, nacionalistas y liberales dentro del ejército. Viñone entonces tuvo su premio y le da un golpe a Galtieri, que podía decir después de la guerra que pierde, y inmediatamente el 16 de junio es cambiado. Con Viñone sí vamos a tener un avance en lo que nos interesa a nosotros, en la institucionalización del país, porque va a abrir la apertura democrática. Y acá es donde entramos a nosotros a batallar. Pero previamente, Novaro lo dice, se tejió una alianza ya no anticomunista, sino antiimperialista. Y se da una circunstancia en que la Cuba de Fidel Castro y la Argentina de Galtieri se ponen en contacto. Cuba va a apoyar ideológicamente la guerra, toda una cuestión impensada, ¿no? Pero que en ese bloque antiimperialista es un poco la reelección de esa tercera posición, no alineados, y ahí se dan cuenta muchos sectores de las Fuerzas Armadas Argentinas que los enemigos son circunstanciales, los amigos también. Lo que hay que tener es una política de Estado y saber a dónde vamos. Vamos a recibir el apoyo incondicional de Venezuela, Perú, Bolivia. Sobre todo Perú, con el apoyo no solo, digamos, espiritual, sino con armas y su fuerza aérea al completo, su disposición, el envío de aeronaves que bajaban en resistencia y tomaban vuelo hacia el sur, y de sus pilotos que lloraban cuando entregaban sus aviones a la Fuerza Aérea Argentina, porque el gobierno peruano, atento al que Argentina no quería escalar el conflicto, porque si Perú ingresaba, Chile iba a atacar a la Argentina por las cuestiones que ya analizamos ayer
en las protestas de Perú y Bolivia que quedaron contra Chile, y estos pilotos peruanos lloraban, atentos de que no podían con sus hermanos argentinos ir al combate, y quedaban en las bases del sur a ver como espectadores, ¿no es cierto? Estos se dieron varias veces los traslados de los aviones. Bueno, esto lleva el proceso final de desintegración del proceso. Y esto, hablé bien de lo de la Guerra de Malvinas porque es interesante remarcar que no, es una cuestión que se excede al proceso político o al proceso interno argentino. A partir de aquí, Viñone va a llevar adelante un proceso de institucionalización, va a tratar de pactar con los partidos, la multipartidaria que arranca su inicio de acción en junio del 81, multipartidaria que va a apoyar la Guerra de Malvinas. Vean el 2 de abril, muy de argentinos, ¿no? El 2 de abril, 3, 4, los diarios de publicación nacional tienen el apoyo de todos los sectores. Ahora, el 14 de junio, todos los sectores en contra. Nos pasa un poco como cuando la selección, ¿no es cierto? Cuando Messi va a hacer un gol y después no hace, bueno, la ambivalencia del estado de ánimo argentino. Esta multipartidaria va a estar el 7 de abril con Galtieri en Malvinas, respaldando la cuestión de la causa nacional, que es una causa nacional, la única causa nacional que nos une, donde no hay grietas, señores, en Malvinas. En el proceso de elección, que se va rápidamente, no es más acelerado la entrega del poder y de institucionalización por la falta, Novaro nos dice eso, por la falta de cómo dirimir las luchas internas, quién van a ser los candidatos. Y entonces acá, a veces el destino, las situaciones dan golpes, ¿no? Golpes en el que dentro del peronismo o del Frente Justicialista que se iba a armar después ya no estaba Perón, ya había fallecido. La viuda estaba exiliada en España, no va a participar activamente, sí va a recomendar, Novaro lo replica, una fórmula muy interesante en la que Macera podía ser también candidato del peronismo. ¿Se acuerdan? Ayer lo analizamos. Esa comunión final, Macera, grupos de Montonero, en algunos planes políticos descabellados que se daban en esta Argentina, lo analizamos específicamente ese detalle. Novaro también nos marca en estas partes lo que yo hablé ayer de Montoneros en el apoyo a la Argentina en la Guerra de Malvinas. Lo dice en una pequeña línea, yo ayer le detallé específicamente eso. Y dentro de la UCR, por eso le decía el destino, va a hacer que uno de los dirigentes de peso, como era Perón dentro del peronismo obviamente, Balbín, pase en el fin de su vida, de su ciclo, va a fallecer en el 81, finales del 81, y queda abierta la posibilidad a una línea minoritaria, que hasta entonces era minoritaria, maltratada dentro de la Unión Cívica Radical, que es Renovación y Cambio. En Renovación y Cambio estaba Raúl Ricardo Alfonsín. No sabemos, porque uno no puede hacer ciencia ficción. No sabemos qué iba a pasar en esa interna. Podía haber ganado Balbín. Recuerden que Balbín tenía la estructura burocrática del partido. Se va a imponer en la interna y va a ser el candidato por la UCR. Y esto es importante porque acá, lo dice Novaro, para no herir susceptibilidades, Alfonsín va a despegar la Unión Cívica Radical del balbiniato. Balbín tuvo intensa relación con el proceso y la UCR tuvo circunstancias, no solo intensa, tenía funcionarios dentro de economía, intendente, etcétera, etcétera, dentro del proceso, que no lo tenía Alfonsín, que era un crítico del proceso. Por eso le digo los golpes de suerte, porque ¿qué hubiese pasado si Balbín hubiese sido candidato? Tal vez toda la cuestión de donde Raúl Ricardo Alfonsín puso su acento no hubiese pasado, dada la implicancia del partido con el proceso.
Tal era esa implicancia, no dice Novaro esto, pero uno que vivió esa campaña, Alfonsín iba a denunciar el pacto sindical militar en su campaña. Pero también, fundamentalmente, se le denostaba, o mejor dicho, dentro del esquema de las Fuerzas Armadas y sus áreas de influencias, ¿a quiénes votaron masivamente? ¿A Alfonsín o a Luder? A Alfonsín. Porque creían que esa concomitancia a la UCR con el proceso le iba a llevar a que sus crímenes quedaran exculpados. Y pensaban que el candidato que venía del peronismo, si ganaba, venía con el cuchillo en mano. Es decir, venía por la venganza. Se llevaron una sorpresa, porque Alfonsín puso el hincapié en eso. Y Luder, si hubiese ganado, porque lo dijo días antes de la campaña, no hubiese tocado tan en espíritu revanchista, porque el peronismo iba a ser una especie de autoculpa también de la crisis de violencia, su crisis interna de violencia, que ya lo describimos, 73-76, y era como, ¿quién cometió más actos de torpezas? ¿El peronismo 73-76 o el proceso 73-6-83? Es más, en esta salida hacia la democracia, Viñone va a dictar la ley de autoamnistía. Esa ley de autoamnistía, Luder no la iba a declarar nula. Alfonsín sí. Y con esa autoamnistía caen la posibilidad de la exculpación de los crímenes que hubieran cometidos. ¿Recuerdan ustedes que en el 73 hubieron varias leyes de amnistía, etcétera, etcétera? Eso ya lo analizamos. Y por eso digo el cambio del destino. No sabemos si Balbín era candidato, qué podía pasar, pero el objetivo que se va a cumplir entonces desde Alfonsín es el respeto de la democracia. Y él lo decía en su campaña. Es la línea divisoria para el final de los golpes de Estado y la imposición del Estado democrático. Les dije que la composición de la fórmula no es Luder-Vittel, va a salir una fórmula muy verticalista, pese al descabellado esto de Isabelita, que pretendía que sea Macera uno de los candidatos, ¿no? Entonces la dejó de lado el proceso y sale esta fórmula. Triunfa la UCR, por primera vez contra el radicalismo, el peronismo sin Perón. Esto es muy importante porque le va a llevar a Alfonsín a dar también por ahí un pequeño error de cálculo, pero un avance en sus políticas de definición. Ya vamos a tratar de ver, por ejemplo, el tema de los sindicatos, la democratización dentro del sindicalismo, la posibilidad de gobernar de una manera creyendo que el peronismo se exterminaba, se extinguía, la posibilidad a partir de 1985 de llevar adelante el tercer movimiento histórico. También Alfonsín soñó, no sé si con la reelección porque no lo planteaba, pero con la reforma de la Constitución. No le dio el plafón, no le dio la circunstancia externa de la feroz oposición que tuvo del peronismo, 13 paros generales, más de 1000 paros sectoriales, que va a tener. Entonces, Alfonsín fue planteando ejes de línea de acción en la que fue chocando. Por ejemplo, va a tener el problema de los militares, con el tema de los juzgamientos. Va a tener problemas con las propias agrupaciones de derechos humanos de las cuales él venía, del CELS, atento que ese juzgamiento, vamos a iniciar por acá ya el gobierno de Alfonsín, no se tenía en claro. Había en claro, o que ahora el objetivo era sancionar. Ahora, ¿a quiénes? Las propuestas, incluso consensuadas entre el ministro de Defensa, el primer ministro de Defensa Borrá, Jaunarena,
los primeros 3 ministros de defensa de Alfonsín, era una política consensuada con Viñone en la salida del proceso y después con el primer comandante de Alfonsín, que era Arguindegui. Pongo el acento en Arguindegui y los comandantes de ejército de Alfonsín, porque después en las sublevaciones va a venir el pase de factura del peronismo, del sindicalismo y del oficialato nacionalista, de los que se sublevaron. Porque Alfonsín tendría que, en el esquema de esta oposición, hacer una purga de todo el generalato. Y lo único que hizo fue continuar la sucesión. Es decir, el conjunto de generales que van a ser su jefe de ejército, jefe de Estado Mayor Conjunto, jefe de Estado Mayor del Arma, son los que venían con Videla, Viola, Galtieri y Viñone. Son los mismos que tuvieron poder de decisión en ese nefasto periodo, que es lo que le reclama Rico en Semana Santa. Usted nos acusa con crímenes de lesa humanidad. Rico no tiene ninguno, no está demostrado ninguno. Pero él hacía en carne la política de los otros camaradas que sufrían. Nos acusa de eso a nosotros. Está bien, que paguen lo que tienen que pagarle esa humanidad, pero ¿y los generales? Nuestros generales son los que organizaron el plan. Y usted lo mantiene en la jefatura de la fuerza. ¿Cómo me explica eso? Y eso es lo inexplicable. El pacto. ¿Por qué? Hay cuestiones de ese pacto. Y dentro de ese pacto estaba que el juzgamiento iba a ser a las cúpulas. Esta es la teoría de los 2 demonios que planteaba Alfonsín, es decir, cúpulas guerrilleras, cúpulas militares. Y así comienza el juicio, las denuncias. Pero ¿qué pasa? En la justicia se comienza a denunciar en todos los niveles y rangos. Entonces lo acotado que pretendía ser a los jefes de Estado Mayor, jefe de zona, jefe de unidades, jefe de cuerpo de ejército, se dispersaba hacia abajo. Y había un estado de sospecha y de denuncia a toda la fuerza. Por eso el objetivo era solamente los comandantes y los represores famosos. Puedo dar un ejemplo porque muy conocido como el famoso Ángel de la Muerte, que no recuerdo ahora el apellido, que era de la Armada, Astiz, un represor famoso, que llegó a la inconsciencia, digo la inconsciencia no porque tenía que hacer otra cosa, de actos, esto no está en Novaro, pero está en otros libros, de salir a bailar con detenida la ESMA en los boliches de Buenos Aires. Una cosa de lo que se vivía en Argentina, les hemos contado cosas increíbles. Entonces, esos represores, entre comillas, famosos, es decir, que trascendieron y que ayer hablábamos de las implicancias y de cómo se callaban la boca y cómo todo se sabía, un poco como las culpas de la Alemania, ¿no? En el 45 todos los alemanes decían no sabíamos. Y la sociedad alemana estuvo implicada. Lo mismo pasó acá. La sociedad argentina sabía y miraba para otro lado. Ya explicamos ayer por qué dentro de cada sector, por qué lo hacía. Creo que les quedó claro lo que vinieron ayer, ¿no? Bueno, volvíamos. Entonces, a estos represores famosos que trascendieron a la vida pública. Esos iban a ser juzgados. Y acá comienza toda la política, porque al ser denunciados en otros niveles de jerarquía, gran cantidad de oficiales y suboficiales, había un estado, un clima interno dentro de la fuerza, primero por las denuncias, por ir a tribunales, y luego porque qué casualidad que más allá del juicio a las juntas, la persecución inicial era hacia los oficiales que combatieron, no a lo que dieron las órdenes. Y esto es lo que le va a llevar y le va a consumir un tiempo notable a Alfonsín. Además, los problemas económicos, sindicales, etcétera, que vamos a tratar de analizar. Hasta que, además, el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas va a iniciar su juzgamiento, que son jueces militares, o sea, pares, porque así había el sistema que teníamos nosotros de Código de Justicia Militar,
Y va a haber leyes inmediatas, primero la cesación de la autoamnistía, que yo le decía a usted que la dictó Alfonsín, luego una reforma en lo que decidía el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas podía ser apelado ante las cámaras. El proceso final va a ser el juicio a las juntas. En el juicio a las juntas van a ser, diríamos, entre prisión perpetua, la primera junta militar tiene prisión perpetua, y después entre 6 y 24 años. Y acá rescato lo que en el juicio de las juntas se dictamina sobre la guerra de Galtieri, sobre la guerra de Malvinas, con la junta específica que llevó adelante la guerra. Ustedes saben que están condenados por cuestiones de lesa humanidad, cuestiones internas del proceso, pero no fueron condenados por la guerra de Malvinas, específicamente. Sí por responsabilidades, pero no se le pudieron encontrar delitos de haber llevado mal en la práctica la guerra de Malvinas. Sí por el accionar político dentro del proceso. Y también van a recibir juzgamiento las cúpulas guerrilleras, que también van a tener distintas, diríamos, penalidades. Lo estamos sintetizando en un largo proceso. En el medio, dentro de las Fuerzas Armadas, se van a obtener dos leyes específicas. Ustedes las tienen nombradas, yo las voy a dar la tienen ahí nombrada, pero la ley 23.942, que es el punto final. Porque yo le decía recién, cuando se diseña la política de juzgamiento sobre los problemas de los desaparecidos y la lesa humanidad, los crímenes, Alfonsín quería dictaminar en un corto tiempo que la justicia militar, y luego, como la justicia militar no se expedía, hizo estos cambios para el acceso a la justicia civil, se sancionase a ese conjunto que decíamos recién muy limitado de militares y hacer después la vuelta de página para seguir avanzando. El problema que se hizo en una escala mayor, que lo que era una apreciación política se les va de las manos. Por eso Alfonsín tiene que, con la oposición del peronismo, no porque estuviese en desacuerdo con lo que se iba a dictar, sino por la oposición política, partidocrática. Recuerden que el peronismo va a jugar en las sublevaciones de Semana Santa, de Monte Casero, 87, 88, Villa Martelli, y después dentro de Menem, pero ese era un problema intraperonista, pero en esas tres sublevaciones dentro del Alfonsín, en un doble mensaje, porque lo acusa Alfonsín de llevar adelante una política antinacional de entrega de Malvinas, de destrucción de la Fuerza Armada, de persecución de los oficiales, pero no sale también poco de la Casa de Gobierno apoyando la cuestión del gobierno democrático. Entonces, un juego a dos aguas. Rico era de adscripción peronista, Seinelin de adscripción peronista. ¿Tuvieron visitas de sindicatos, de sindicalistas? Sí. ¿De políticos peronistas? Sí. En los primeros momentos las sublevaciones. Siempre el peronismo jugando dos aguas. Depende cómo salía eso, que en ningún momento fueron golpes de Estado. Eran planteamientos internos a la fuerza. Y obviamente a su comandante, que era en este caso Alfonsín. Entonces Alfonsín va a idear una salida política, que son estas dos leyes. Punto final. La 23.492, que establece claramente la caducidad. Y fíjense, ayer hablábamos estas definiciones políticas que hieren la susceptibilidad de justicia, porque establece que la acción penal contra quienes hubieran sido autores penales responsables de haber cometido el delito complejo de desaparición forzada, años 76-83, no hubieran sido llamados a declarar o encartados penalmente, es decir, con denuncias, en los 60 días corridos con posterioridad a la promulgación de la ley, que fue un 24 de diciembre de 1986, ya no se le podía encartar, es decir, no se le podía perseguir penalmente. Y es una solución política, no jurídica, como las tantas que hubo en estos tiempos. Como ayer yo le dije, la hora y el día de fijación de cuándo es un desaparecido detenido y cuándo es un asesinado común. Ayer lo hablamos eso. ¿Qué pasa con los detenidos desaparecidos
del gobierno 73-76. No lo son, porque el poder político definió de tal fecha para adelante, de tal fecha para atrás, no. Porque si no tenía un grave problema con la oposición, obviamente. Imagínense la expresidenta y sus ministros respondiendo por los decretos secretos 261 y 265, que ayer lo analizamos extensamente. ¿Ustedes creen que el peronismo se iba a quedar cruzado de brazos? Entonces, se tiró la culpa desde la 0 hora del 24 de marzo del 76 y se exculpó a los políticos para atrás. Estas son nuestras definiciones políticas. Y después se termina de tratar de solucionar el problema con todos los que van a estar enjuiciados, porque a su vez esto, la ley de punto final, tampoco terminó el problema allí, porque los tribunales que habían hecho citaciones previas siguieron con los efectos fuera del plazo de los 60 días. Y eso es lo que lleva a la primer sublevación, el primer coletazo, la primer sublevación. Que además de los planteamientos de esto, le hacían el planteamiento al subcomandante en jefe de la Fuerza Armada, que era Alfonsín, de cómo él pactó, eso decían desde Rico, el sector de Rico, con el generalato procesista. El Ejecutivo envía la Ley de Obediencia Debida, 23.521, en la que es la disposición dictada que establece un rango, más o menos el rango de oficial superior, coronel, teniente coronel, para abajo, van a estar dentro del concepto de obediencia debida. Este concepto se da dentro de actividades como la militar, la de fuerza de seguridad, o alguna cuestión en la que el mando y la obediencia no deja la capacidad del albedrío, más allá que uno puede saber que está haciendo algo mal, y obviamente es innato que uno sepa que está haciendo algo mal, pero que no tiene otra posibilidad de maniobra ante la orden impartida o recibida. Esa es la obediencia debida. Entonces, las personas que hubiesen cometido algún crimen, algún acto en la guerra subversiva, antisubversiva o denominada guerra sucia, iba a ser alcanzada bajo este criterio de la obediencia debida. Y como siempre lo hacemos en salidas políticas, a no ser que dos efectos muy contundentes: el robo y apropiación de bebés, el robo material de los bienes de esas personas, y una tercera palabra que es lo que vuelve a abrir la puerta. Y o cometirán excesos. Ahora, la definición, conceptualización de la palabra exceso iba a quedar en el magistrado. Ahí abre todo un problema nuevamente sobre algo que se quería cerrar, pero se cierra a media. Pero dentro de todo, esta ley de obediencia debida va a funcionar junto con la de punto final y va a permitir superar ese problema a Alfonsín. Después ya van a venir sublevaciones posteriores, pero ¿por qué? Porque todo el personal de las primeras sublevaciones, en su legajo, comenzaron a ser perseguidos. Pase de destino, internamente por la fuerza, no ascensos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas sublevaciones posteriores van a marcar eso, el descontento por el manejo del generalato. Y entonces van a haber purga de generales, y ¿qué pasa? Con estas personas van a ir saliendo a la vida ya no militar, como en el caso de Rico, que se va a convertir en político y va a ser, señores, la tercera fuerza política que va a terciar en 1994, por ejemplo, con la reforma de la Convención Nacional Constituyente, donde Rico denunciaba el Pacto de Olivos de Menem y Alfonsín. Y con la Constitución en mano del 49 logró una cantidad impensable de votos. Pero Rico en la convención también pactó. Si no, la convención no iba a salir. Como pactó Alfonsín ante la desaparición virtual de la Unión Cívica Radical.
en la que los números en las elecciones venían decreciendo, va a pactar, le va a dar al riojano, al presidente riojano, la posibilidad de la reelección a cambio del tercer senador. Y el tercer senador era vital, porque 2 senadores eran por provincias. Y ahora se da 2 senadores y 1 por la minoría. Y esa minoría, generalmente, excepto Corrientes, que en la que los partidos provinciales son muy fuertes, siempre, si no ganaba el peronismo, la otra fuerza obviamente nacional es la UCR. Entonces, con esa visión política, Alfonsín permitía que en el Senado de la Nación, ante la desaparición prácticamente de la bancada de diputados, siempre hubiera senadores, y es en el Senado donde se definen muchas circunstancias del Estado, donde entonces el radicalismo no pierda el protagonismo político en los lugares de decisión. Ese fue el toma y daca de Alfonsín y Menem, ¿no es cierto? Después hay otras cosas en el núcleo de conciencia básica, como el jefe de gabinete, etcétera, etcétera. Pero la cuestión política fue eso. Dame la reelección, y Alfonsín le dijo, me salvo de la desaparición en ese momento de la Unión Cívica Radical. Y recordemos que en la reelección de Menem, el candidato radical estuvo, creo, si no me equivoco, casi el 19% de votos. Estaba en vía de extinción. Hay en provincias en que el radicalismo salió tercero. Para que ustedes vean las circunstancias que nos lleva a la reforma de la Constitución. Pero volvemos al primer gobierno de Alfonsín. Vamos a salir del tema de la lesa humanidad, del conflicto interno de las Fuerzas Armadas, para entrar en otro grave problema, que Novaro también nos explica, que es el problema sindical de las agrupaciones gremiales. Recuerden ustedes que cuando en la primera clase hablamos de Ilia, ahí terminamos la primera clase, Ilia planteó, Ilia que tenía vinculaciones con el sector colorado del ejército, el sector más antiperonista, planteaba que podría desintegrar el peronismo y atacar a los gremios, obviamente, con la democratización. Los funcionarios sobrevivientes de Ilia vinieron al Ministerio de Trabajo de Alfonsín. Ejemplo, Mucci. Ahí están los nombres, Novaro los va a marcar a los otros. Entonces vienen y vuelven a revivir la vieja propuesta de democratización sindical. Es decir, la nueva propuesta, la nueva ley sindical que se pretendía, que era destruir el sistema sindical creado por el peronismo a imagen y semejanza del sindicalismo de Mussolini. ¿Y en qué consistía esta propuesta? Básicamente y rápidamente. Si quieren les voy a marcar la página específica. Página 201. Trata el tema Novaro. La propuesta es la siguiente. Recuerden que y eso lo explicamos el modelo sindical en la primera clase. Un secretario general, una confederación de segundo grado, en la cual desembocan las ramas. Las ramas de toda la actividad gremial, es una rama por actividad, debe tener un representante. Ese representante por eso se llama Confederación General del Trabajo, va a esa segunda entidad, por decirlo así, de segundo grado, donde están todos los delegados gremiales y eligen a su secretario general. Ya explicamos en la primera clase el porqué de este sistema, o por qué está la bonanza de ese sistema y por qué la negatividad. Bueno, ¿qué es la negatividad del sistema que se veía? La perpetuación de los cargos, las roscas, el imponer una sola rama. Dentro de la elección, si había 2 listas o 3, la ganadora se llevaba todo. Entonces no había el respeto de las minorías, como en cualquier otra asociación civil. Además, también se jugaba mucho en el alfonsinato con el quite del manejo de las obras sociales a los sindicatos. Y eso es muy importante.
Porque más allá del beneficio social, no vamos a analizar ni vamos a hacer cargo, mucho se sospecha y se sospechará del manejo de los fondos sociales. Porque se trataba de crear una obra social, también un proyecto de Alfonsín que no se llegó a la práctica, muy interesante, de una obra social que abarque a general, igualitaria, a todos los argentinos. Esa, digamos, a su vez era la presión con la que jugaba Alfonsín y estos funcionarios del Ministerio de Trabajo, que venían con el objetivo revanchista, pero con algunas cosas interesantes, como la democratización, diciéndole, vamos a sacar el control de las obras sociales a cambio de que ustedes no participen en el proceso de democratización. De más está decir que obviamente esta ley no salió y gran parte de los paros generales y de toda la lucha sindical contraria que recibió Alfonsín está en esto. Era una lucha a muerte. Los sindicatos que estaban divididos entre la CGT de los argentinos, distintas secciones que venían divididos en el proceso entre los pro, que tenían la línea de Triaca, del padre del actual Triaca, que planteaba siempre el proceso de negociación con el proceso. También tuvo acercamientos siempre acuerdista con el Alfonsín, contra la línea más combativa, contra Lorenzo Miguel, contra Ubaldini, de la CGT. Pero esto hizo abroquelar a todo el mundo gremial en contra de estas reformas, más allá de gremios muy famosos, radicales, como la Unión de los Ferroviarios, que es un gremio que siempre fue radical, y los primeros gremios que comenzaban a tener el activismo de fuerzas de izquierdas. Así que esto fue una batalla muy, digamos, difícil para Alfonsín, al mismo tiempo que se daba esto de la lesa humanidad, del planteamiento del frente interno, de la cuestión económica, de la cuestión de límites. Antes de la pausa vamos a hablar del canal de Beagle. Yo le decía que entonces en 1984 se va a definir con un plebiscito, o sea, un plebiscito no vinculante, pero para que el Congreso tenga una visión del tema, que es el fallo del laudo de Argentina y Chile sobre el canal de Beagle, las islas Picton, Nuevan y Lennon, donde su santidad Juan Pablo II va a dar un fallo negativo para la Argentina, pero de menor impacto en esa negatividad que hubiese sido el laudo arbitral de los británicos en 1977, que fue rechazado en esa oportunidad y que nos llevó prácticamente a la guerra con Chile. Obviamente, a 2 años de la guerra de Malvinas, la campaña era, la vivimos, lo que tenemos más edad, con boletas que decían paso guerra. El 60% de la población votó por el sí, que se acepten. Hubo maratónicas sesiones, de las cuales todavía conservo los cassettes, de esas maratónicas sesiones del Congreso, días y días por la aprobación o no de la ley. La ley fue aprobada, o sea, el tratado en sí, el laudo, que se convierte en el Tratado de Paz y Amistad con Chile, y en la que la Argentina cede. Bueno, ya esto venía mal barajado de las políticas del laudo arbitral y de estos funcionarios que yo le decía, en economía, le describí al principio de esta clase, no importa el gobierno, hay funcionarios que pertenecen a un grupo determinado. En relaciones exteriores, señores, en relaciones exteriores, hay un grupo de funcionarios permanentes que no sé si son argentinos o juegan para otro país. Pero una casualidad o causalidad, que nuestro árbitro en todos los problemas limítrofes sea Gran Bretaña. Es inconcebible que nosotros demos a los británicos el laudo arbitral de una definición cuando tenemos áreas importantes de disputa territorial con los ingleses. Más cuando los ingleses son aliados naturales, y lo probó la Guerra de Malvinas con la actitud de Chile. Justamente para definir la cuestión de Argentina y Chile ponemos de árbitro a Gran Bretaña. Bueno, son nuestros funcionarios de relaciones exteriores. Así perdimos toda la cuestión
con Brasil, esto no es de ahora, es de siempre. Perdimos el Bermejo, etcétera, etcétera, etcétera. Funcionarios que no sabían ni tenían idea de dónde pasaba el curso del Bermejo, del Pilcomayo, donde los paraguayos decían, acá está el curso, y nos ganaron una cantidad de kilómetros, y los porteños que no funcionan, sí, está bien acá, ¿qué le interesa? Ustedes cuando estudian Derecho Internacional Público, hay un libro acá en esta biblioteca de Rúa, el autor, hay un capítulo específico, ahora han sufrido transformaciones los programas, pero léanlo, los conflictos internacionales de la Argentina. Antes estaba en la bolilla 6, la debíamos rendir, hito por hito, problema por problema fronterizo. Y ahí también está la cuestión Malvinas, etcétera, etcétera. Entonces, la isla, este problema, saben, cuando en el año 55, antes de caer Perón, da una conferencia que también apura su caída porque sectores del ejército liberal no creyeron o no creían en esta integración. Cuando Perón dice borremos las fronteras y hagamos el pacto Argentina-Brasil-Chile. Tenía un presidente, Getúlio Vargas, que estaba en una también militar, una concomitancia similar. ¿Y qué dijo Perón ya en ese momento? Señores, ¿saben qué tenemos que hacer con estas 3 islas? Dinamitarlas. Así se termina el problema. Planteaba una integración total con Ibáñez del Campo, general chileno, de los 3 países. Planteaba en ese momento el sector antártico no argentino, el sector antártico iberoamericano o latinoamericano, unidos con Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Planteamientos geopolíticos geniales que tenía en su estrategia Perón. Pero volviendo a este tema, las 3 islas son muy importantes en el corrimiento de la frontera que a su vez nos va a dar la proyección antártica. Esos 10.000 kilómetros cuadrados de mar, que uno dice, ¿qué quiere 10.000 kilómetros cuadrados de mar? Corre la frontera con esas 3 islas en la que el sector antártico chileno se superpone en un 25 al 30% al sector antártico argentino. Y nosotros firmamos un acuerdo en que el canal de Beagle, si yo a usted le digo canal, ¿qué le referencio? Que existen 2 brazos. Si yo le digo la zanja que está fuera de nuestra facultad, ¿tiene 2 perfiles? Sí. Si yo le digo un río, tiene 2 riberas. Ahora explíquenme cómo los chilenos hicieron para que nuestros diplomáticos, porque no le vamos a echar la culpa al FOSIM, vamos a echar la culpa a nuestros diplomáticos que trabajaron en el tema, puedan aceptar que el canal de Beagle es el lado sur de Tierra del Fuego, ¿vieron? El final de Tierra del Fuego, y esto es mar. Hacia atrás es mar, con 3 islas, una, otra más acá, otra más allá. Los chilenos dicen que eso es un canal, mar, tierra, mar, tierra, mar. No existe. Se hizo una proyección de tierra sobre el mar. No hay un canal. ¿Dónde hay un canal? Si no hay un brazo continuo. Acá sí, el sur de Tierra del Fuego. Nuestros diplomáticos dijeron que sí, que hay un canal. Bueno, así nos va como Estado. Acá vamos, lo impacté con esto, ¿no? Bueno, así se define el canal de Beagle, ¿no? 3 islas sueltas en el lado sur, que para los diplomáticos argentinos, la Argentina firmó un tratado, vayan al tratado, señores, de navegación y paz con Chile, eso es un canal. Y por ese canal, que los chilenos sí sabían por qué querían esas 3 islas, es la proyección antártica, porque la última isla de la Picton nos va a quitar, nos superpone ¿a qué? ¿A qué nos superpone? A nuestra Patagonia. Entonces la Argentina no puede trazar una línea al Polo Sur. Debe trazar de un punto más occidental. Por eso a su vez los chilenos están y ya comienzan a volver otra vez con los hielos continentales. La reserva de agua dulce más estratégica
de la Patagonia. Esto está fuera del programa, pero nosotros somos el único Estado del planeta que lo decimos además, que no necesitamos fuerzas armadas y no tenemos hipótesis de conflicto. Lo decimos. No es que tenemos 2 tanques de cartón y decimos tenemos una gran fuerza armada y vamos a pelear. Decimos, no tenemos hipótesis de conflicto. Ahora, nuestros vecinos y el mundo tiene hipótesis de conflicto. Lo vivimos a diario. ¿O ustedes creen, y le cierro con esto, fuera del programa, pero es interesante, ustedes dicen que la guerra y la hipótesis de conflicto no existen, como el Estado argentino tiene una política que dice que no tiene hipótesis de conflicto, cuando tiene usurpado desde las Islas Malvinas espacios territoriales. Y le voy a dar un ejemplo. Allá por el 2005-2007, está fuera del programa, pero este es un ejemplo. Se van a dar, además, tenemos lo loco, lo ilógico de nuestro Estado, la provincia más grande del país, ¿cuál es? Tierra del Fuego, islas del Atlántico Sur, Malvinas y Antártida, en la que entra todo. Entonces decimos que no tenemos hipótesis de conflicto y una parte de la provincia más amplia, que es Tierra del Fuego, está usurpada. Es como si dijéramos nosotros, no hay hipótesis de conflicto y la ciudad de Goya está tomada por otra nación. La ciudad de Goya está dentro de los límites de la provincia de Corrientes. Entonces, evidentemente, tendríamos una hipótesis de conflicto porque Goya está tomada por otra nación. Para que saquemos a Goya de la jurisdicción de Corrientes y bueno, que sea de otra parte. Pero si nosotros somos parte integrante por la provincialización de la isla, del territorio nacional de Tierra del Fuego, ahora, ¿cómo defendemos que no tenemos hipótesis de conflicto? Y le voy a contar la anécdota. 2005-2007, Congreso de la Nación, se va a dar unas maniobras militares británicas, como siempre se dan. Van a haber una serie de temas en el Congreso y la entonces gobernadora de Tierra del Fuego tiene una intervención muy importante en el Congreso, fuertísima, en defensa de la soberanía nacional y ella como parte integrante de su jurisdicción, las Islas Malvinas. Luego de eso, viaja en su avión Lear provincial de la provincia de Tierra del Fuego. Viene en tránsito y a la altura de Comodoro Rivadavia, de repente, 2 aviones de color gris se le ponen a los costados, que tenían una carapela azul, blanca y roja. 2 Phantom enviados desde Malvinas, que la acompañaron a la señora gobernadora de Tierra del Fuego y Malvinas desde Comodoro Rivadavia hasta su descenso en Tierra del Fuego. Cuando el avión descendió en Tierra del Fuego, los 2 aviones ingleses giraron y se fueron a Malvinas. La gobernadora desesperada decía, me están intimando, que no teníamos un avión de papel para volar. Si eso no es un acto de guerra, un acto de proyección geopolítica, ¿qué es? Ni siquiera, esos son actos demostrativos de lo que el Imperio Británico quiere de la Antártida, de la Patagonia, del Atlántico Sur. Bueno, acá hacemos un descanso y seguimos con la presidencia de Alfonsín.